Muchas gracias a todos los que me han invitado a participar de esta mesa del doctorado en neurociencias. Es un doctorado que la verdad estoy muy orgulloso de formar parte como docente, también como director o codirector de algunas tesis, y en este caso presentando algunos temas en particular. En el caso particular de hoy, mi aporte a esta mesa, que es una introducción a la psicopatología, desorden de ansiedad, formación de memorias emocionales, va a ser por proporcionar una introducción al aporte de los modelos preclínicos para el estudio de la psicopatología. Y particularmente, dado mi background, vamos a hablar sobre modelos preclínicos para el estudio de todo lo que tiene que ver con trastornos de uso de sustancias y dentro de uso de sustancias los trastornos asociados al consumo de alcohol. Para aquellos que no me conocen, yo soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, tanto a nivel de grado como de posgrado, y también soy investigador de CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Médicas Mercedes y Martín Ferreira. Y toda mi línea de trabajo siempre ha estado ligada a modelos animales en relación al consumo de sustancias y particularmente alcohol en adolescencia. Por lo tanto, los objetivos que nos proponemos hoy, de acuerdo a lo que ya he introducido, es que ustedes conozcan diferentes modelos preclínicos disponibles para el estudio, yo no sé si llamarlo de los cuadros psicopatológicos, pero al menos de ciertos síntomas o signos cardinales, signos más que síntomas, cardinales de cuadros patológicos, que pueden ser útiles para estudiar pronóstico, vulnerabilidad, sensibilidad a efectos ambientales, sensibilidad a tratamiento y también para estudiar etiología y patogenia. Y sí, particularmente nos vamos a centrar en todos los que son los modelos para las diferentes fases de los trastornos por uso de alcohol y sus factores de riesgo. Y en este ir y venir, mostrando los modelos animales, también vamos a aprender algo acerca de cuál es la neurobiología subyacente a los trastornos por el uso del alcohol y cuáles son los desarrollos teóricos asociados para comprender esa patología en particular. Si uno chequea la evolución del concepto de adicción a lo largo del tiempo, la evolución del concepto de adicción y de alcoholismo en particular ha tenido un fuerte impacto sobre la generación de qué modelo animal queremos. En general hemos hecho grandes progresos desde una concepción moral, ¿no?, de la adicción, que consideraba la adicción o el alcoholismo como una falla interna, como una incapacidad para controlar la propia voluntad, pero entendida puntualmente de un punto de vista moral, ¿no?, de falla a nivel del individuo, su relación con la divinidad, en última instancia, cuando esa concepción tenía un componente religioso. Hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esa versión moral es superada por un modelo médico que, aun con sus fallas, fue muy importante porque postula esta idea de la adicción como una enfermedad y por lo tanto con una historia natural, con una etiología y con una patogenia, con un conjunto de síntomas y signos asociados y una historia natural. También hay diferentes tipos de alcoholismo y por lo tanto podemos ligar estos diferentes tipos de patología a diferentes historias naturales y a diferentes vulnerabilidades. En ese sentido, los opiáceos, heroína, morfina, fueron los primeros modelos para entender las adicciones y son drogas muy potentes para generar rápidamente un estado negativo de afectividad, lo que conocemos como síndrome de abstinencia, y eso es lo que dispara en gran parte en estas sustancias la cronicidad de las adicciones. Por lo tanto, los primeros modelos de adicciones estuvieron fuertemente basados en la idea del reforzamiento negativo, en la necesidad de seguir consumiendo para evitar volver a esta situación de afectividad negativa y a veces hasta de peligro de vida debido al síndrome de abstinencia. En ese sentido, los primeros modelos animales intentaban que las ratas o los monos que eran utilizados para modelar estos efectos tuvieran todas estas características, que los animales se autoadministraran de forma voluntaria y que fueran ellos solitos induciéndose estos estados de abstinencia y de afectividad negativa y que volvieran a retomar el consumo en forma voluntaria para mostrar un cuadro crónico de adicción.
La falla de estos modelos, el hecho de que fue muy difícil encontrarlos en diferentes drogas, no solamente en alcohol, también el hecho de que este concepto monolítico de abstinencia se vio mostrando como no unitario. Diferentes drogas tenían diferentes síndromes de abstinencia, característico, por ejemplo, el síndrome de abstinencia tan marcado de los opiáceos o de las benzodiazepinas no se encontraba con las drogas psicoestimulantes, con la cocaína o anfetamina, que también tenía componentes de abstinencia, pero no eran con esos componentes somáticos y vegetativos tan claros. También esta idea de que si uno lograba vencer la abstinencia, lograba limpiar al organismo de no solo de la droga, sino de este estado alterado de homeostasis, en teoría uno podría volver a la normalidad. Sin embargo, se vio que años después de lograda la abstinencia y la limpieza, entre comillas, los individuos volvían a recaer, los humanos volvían a recaer. Esta idea de relapse, de recaída luego de años, puso el punto de vista en otro lado. Todas estas fallas llevaron a los investigadores a pensar no tanto en los modelos de adicción desde el punto de vista del reforzamiento negativo, de consumir para evitar caer en esta situación, para evitar volver a la situación de abstinencia, o si la situación de abstinencia ya estaba, para sacarla, a otros modelos alternativos que enfatizaban el inicio del consumo, cómo los sujetos empiezan a consumir sustancias y cómo empiezan a progresar de un consumo regular a un consumo habitual y a un consumo desadaptativo, y que recalcaban el rol de las drogas como reforzadores positivos, que generaban estados de euforia, de bienestar, y que eso iba llevando luego a un consumo desadaptativo. Lo que estamos viendo fue un péndulo. ¿Por qué digo péndulo? Porque ahora, como vamos a ver en alguna de las slides de adelante, nuevamente la idea del reforzamiento negativo, o lo que se conoce habitualmente como el lado oscuro de la adicción, no habitualmente, pero hay unos autores famosos que lo nombran así, ha tomado lugar nuevamente. Por eso es un péndulo esta idea del concepto de adicción. Si están interesados en evaluar todas estas teorías subyacentes y qué papers fueron fundamentales para ir diagramando el campo de los modelos animales de adicción, quizás uno de los más relevantes es este famoso paper de los procesos oponentes que postularon Solomon y Cordit allá por 1974. Lo postularon como una idea de modelos generales de motivación. Sin embargo, fue muy empleado en el campo de las adicciones. En el campo de las adicciones, la teoría de los procesos oponentes postula esta idea de que las drogas de abuso generan inicialmente un efecto eufórico, un efecto de tipo A muy elevado, y que los efectos aversivos en agudo de las drogas tienen una latencia más larga. Por eso ahí el B, digamos, ¿no? El estado B es mucho más, inicialmente aparece recién al final, pero luego, hacia el final de la adicción, es decir, luego de la estimulación repetida, el efecto A desarrolla una fuerte tolerancia, desaparece fuertemente. En cambio, el B, el estado aversivo, se hace mucho más potente. Y ahí vemos ese pasaje desde el consumo inicial llevado por reforzamiento positivo a un consumo posterior que en realidad no intenta recuperar el estado eufórico, sino que lo que intenta es quitar ese estado aversivo, ese B que se hizo muy grande luego de la estimulación repetida. Hay toda una teoría subyacente acerca de cómo se dan procesos algebraicos, en el sentido que A y B se van restando, y como al principio A es muy potente y B es muy chiquitito, la droga se percibe como muy reforzante. Pero luego de la estimulación repetida, A o no cambia o se hace más chiquitito. ¿Y por qué se hace más chiquitito? Porque B se hace más grande. Esto ha sido retomado por modernas teorías de la adicción, como son, por ejemplo, la de Robinson y Berridge, que les recomiendo leer si les interesa estos temas. Hay también algunas evidencias teóricas de que esto puede estar pasando. Hay algunas evidencias muy interesantes. Este es un estudio hecho con personas que se autoadministraban cocaína o anfetamina, no me acuerdo, era un estimulante, y iban indicando en una botonera diferentes sensaciones, tanto positivas de high o de rush, como negativas de craving, necesidad de consumir la sustancia, o de sentirse bajoneado, depresivo. Y fíjense que efectivamente sigue la idea del proceso oponente. Al inicio la sensación de euforia
y de activación es muy alta y va decayendo luego de la infusión del estimulante, en cambio las sensaciones aversivas van creciendo y comiéndose a las previas. Este es un trabajo clásico publicado en Neuro en 1997, de nuevo, con voluntarios humanos que ellos mismos se autoadministraban sustancias de abuso en el laboratorio. Otro elemento que marcó profundamente la idea de la literatura en adicciones fue el tema del relapse, la idea de que estímulos que son en principio neutros pueden provocar nuevamente la conducta de autoadministración y pueden provocar efectos reforzantes o efectos incluso aversivos tipo abstinencia, pueden generar una mini abstinencia condicionada años después del último consumo. El concepto de relapse fue muy importante para marcar A, la cronicidad de las adicciones y B, la dependencia de los mismos de mecanismos de aprendizaje. Este es un paper muy interesante en el cual una pequeña administración de, en este caso creo que es morfina, lo que hace, una pequeña cantidad de morfina lo que hace es disparar una autoadministración del sujeto por morfina mucho más grande, es decir, el priming por morfina lo que hace es disparar la autoadministración en sujetos que normalmente, fíjense en el grupo salina, este es el que no tiene priming, tiene una autoadministración mucho más chiquitita que el grupo que tiene priming. Es decir, la pequeña cantidad de morfina funciona como un disparador para que la rata, en este caso, vuelva a autoadministrarse, y eso es bloqueado por ejemplo, naltrexona, que es un antagonista de los receptores opiáceos. Un gran trabajo también de autores muy clásicos de la literatura. Y yo les había comentado que el tema de la relación entre entender a los trastornos de abuso de sustancias y por lo tanto poner el foco de los modelos animales de los mismos en el reforzamiento positivo o negativo había ido variando como un péndulo. Pues bien, de los años 2000 hasta ahora hubo fuertes desarrollos, particularmente aquellos que vienen de este grupo, el grupo de Cobb en La Joya, también de otra gente por supuesto, que nuevamente le empezó a dar importancia a lo que ellos le llaman el lado oscuro de la adicción, es decir, que lo más importante, según estos autores, a largo plazo para definir la adicción es que todas las sustancias de abuso generan un estado desadaptativo, la denominada abstinencia, y que estos autores ponen el foco de la abstinencia no tanto en los cambios autonómicos, en las respuestas, por ejemplo, de sudoración, de taquicardia, sino en un estado afectivo aversivo, en una anedonia, en un estado de incapacidad para sentir nuevo placer y por lo tanto en un consumir la sustancia para borrar este estado anedónico, esta afectividad negativa. Y eso lo han observado, por ejemplo, en ratas, que todas las ratas, en este caso son diferentes drogas, cocaína, alcohol, cocaína y alcohol, la han probado con más todavía, y lo que encuentran es que independientemente de que uno sea un depresor del sistema nervioso central con componentes activadores como el alcohol y otro un psicoestimulante clásico, ambos elevan los niveles necesarios para que las ratas sientan la activación del sistema límbico como reforzante. Estas ratas tienen un electrodo que le baja a hipotálamo lateral y algunas áreas del sistema límbico cuya estimulación es considerada muy linda, muy reforzante. Pues bien, como ven aquí, es cierto, ¿no? El efecto es mucho mayor en cocaína que en alcohol, pero la figura es la misma. ¿Qué significa? Que en ambos casos las ratas que estuvieron expuestas crónicamente a cocaína y alcohol necesitan más electricidad, más estimulación de esa área del placer para sentir justamente placer. ¿Eso qué significa? Que ambas sustancias tienen un elemento en común de la abstinencia, que es la capacidad para inducir una afectividad negativa. Todo este es un pequeño experimento de toda la serie que ha llevado a cabo esta gente para indicar esta idea de que quizás el elemento central y común de todas las drogas de abuso y por lo tanto el elemento central de las adicciones sea la abstinencia entendida como un estado de afectividad negativo y que lleva a consumir para borrar ese estado de afectividad negativo. Ahora sí, luego de esta breve introducción general a la teoría y a las discusiones subyacentes, porque obviamente las discusiones subyacentes, digamos, como modelan como una plastilina los modelos animales que uno
genera para evaluar esas ideas que uno tiene del fenómeno en cuestión y de la psicopatología en cuestión. Ahora sí nos vamos a mover a definir qué es un modelo clínico, un modelo preclínico. Dicho de una manera sencilla, un modelo preclínico es una preparación experimental que simula la condición clínica, en nuestro caso psicopatología y particularmente adicción o consumo problemático de sustancias, pero que lo hace siempre de una manera parcial. Pero más allá de eso sirve para responder hipótesis sobre mecanismos, sobre tratamiento y sobre etiología. Lo que estamos viendo aquí es un modelo muy sencillo para evaluar patrones de ansiedad. Ya lo vamos a ver a continuación. Estos patrones de ansiedad o la evaluación del patrón de ansiedad se vale de la natural aversión que tienen los roedores por los espacios blancos y abiertos. Ellos prefieren estar en los cerrados. Por lo tanto, uno puede observar un patrón normal de ansiedad, una ansiedad basal normal de evitación de lo blanco. Pero hay ratas que tienen ese patrón normal de ansiedad exacerbado, por ejemplo, y uno puede revertirlo aplicando drogas terapéuticas, como es el caso de benzodiazepinas. Es muy importante tener en cuenta que los modelos pueden ser no solo de patología, sino también de funciones normales, no afectadas. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este breve video es una rata albina, que creo que es albina o una long Evans, no me acuerdo nunca el nombre de la diferencia entre una y otra. Esta rata, como ven aquí, está explorando este campo abierto, que es una técnica viejísima, y si ustedes se fijan, rara vez la rata se va a mover por la zona interna del campo abierto, pero de vez en cuando hace unas escapaditas. ¿Para qué? Para explorar este patito amarillo que ven ahí. ¿Ven? Se mueve bien, bien. Está mostrando el mismo fenómeno que vemos en el otro laberinto. Es decir, muestra un patrón innato de evitación de los espacios centrales. Por lo tanto, nos permitiría evaluar patrones de ansiedad. Puede haber ratas que tienen esta conducta aún más exacerbada. Pero como les dije, de vez en cuando se hace unas escapaditas para explorar que el patito rosa, este es un patito rosa que está acá. No, el patito rosa ni lo ve. Las escapaditas que se hace de las paredes, de la parte externa del laberinto, es para explorar el patito amarillo. ¿Y por qué? Porque el patito amarillo nunca lo vio antes. En cambio, previamente fue expuesta repetidamente al patito rosa. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es una prueba que combina esta conducta espontánea, de preferencia por los lugares cerrados y oscuros, que es una forma de modelar patrones normales de ansiedad, con una prueba de reconocimiento de objeto. La rata reconoce cuál de estos objetos es el nuevo y como en general las ratas, igual que nosotros, tenemos preferencia por los objetos nuevos, tiende a explorarlo. Por lo tanto, este es un modelo de función normal de ansiedad combinada con un modelo de reconocimiento de memoria de largo plazo, porque esto puede ser medido días después, dependiente de hipocampo, y por lo tanto nos muestra la preferencia por la novedad típica de los mamíferos. Lo que acabamos de ver entonces fue una forma básica de evaluación de una función normal. Una función normal de respuesta ansiosa que es adaptativa, o de evitación de espacios abiertos, que uno puede interpretar como una ansiedad, los espacios blancos y abiertos, que es adaptativa, por supuesto, porque le permite la sobrevida. Usualmente estos animales son predados en espacios abiertos y blancos, ¿no? Y brillantes. Lo que uno hace en el laboratorio es ayudarse de estas conductas normales para, de alguna manera, poder utilizarla para diferentes elementos. Uno puede ver animales que tengan alteraciones genéticas y que por lo tanto tengan mayor propensión a la ansiedad, o que hayan sido expuestos previamente a estrés y que por lo tanto tengan mayor ansiedad. Y todo esto lo hacemos con este laberinto que le acabo de nombrar, muy muy sencillo, laberinto de luz-oscuridad. Esta idea de medir conducta exploratoria espontánea de los animales, uno la puede emplear en diferentes tipos de laberintos. Hay diferentes tipos de laberintos que se aprovechan de la actividad espontánea que muestran los animales. Y aquí vemos, por ejemplo, un ratón que está expuesto a lo que se denomina un laberinto elevado en cruz. En el laberinto elevado en cruz, los animales son puestos en esta suerte de
cruz elevada, como su nombre lo indica, y que de un lado una de las cruces, una de las patas de las cruces está abierta, es una especie de pasarela en el vacío, y la otra tiene unas paredes que la resguardan. Y como ustedes ven aquí, usualmente los animales son muy temerosos para salir por la pasarela que está abierta. Nuevamente la misma idea de evaluar un rasgo normal de los animales que puede estar exacerbado en ciertos grupos de sujetos. Y también podemos tratar de manipularlo con farmacología. Este es un modelo ampliamente utilizado en la literatura. Aquí podemos ver, por ejemplo, una caracterización de las ratas, de ratas sin ningún tipo de alteración genética particular en este tipo particular de laberinto, y tenemos marcadas dos tipos de variables: el tiempo pasado en la zona abierta y las entradas realizadas a las zonas abiertas. El CTRL es control, es la rata que no tiene absolutamente nada, y todas las otras son animales que tienen diferentes tipos de tratamiento. Me gustaría que se focalicen en cómo sube la cantidad de tiempo pasado y las entradas en las zonas abiertas en función de la administración de midazolam o clordiazepóxido, que son dos agonistas GABAérgicos clásicos. Son benzodiazepinas clásicas que facilitan la función inhibitoria y también son utilizados en trastornos para la ansiedad. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí es cómo podemos utilizar este laberinto en particular para el testeo de drogas potenciales, de tratamientos potenciales de trastornos de ansiedad. Otras maneras que podemos evaluar respuestas innatas de los animales que nos provean una medida tanto de ansiedad como de emotividad positiva son las vocalizaciones ultrasónicas. Las vocalizaciones ultrasónicas son vocalizaciones que no son percibidas por nuestros oídos, pero sí pueden ser evaluadas con algún tipo de micrófono particular. Y las emiten las ratas hasta la adolescencia aproximadamente, si mal no recuerdo, hasta el día 40 postnatal, que es la adolescencia tardía, y la emiten frente a diferentes tipos de estimulación. Por ejemplo, si son ratas muy chiquititas y son separadas de la madre, van a emitir estas vocalizaciones entre 20 y 30 kHz, que indican una afectividad negativa. Pero también pueden emitir otro tipo de respuesta ultrasónica que se emite frente a situaciones más de tipo positiva. Por lo tanto, esta es una especie de evaluar lo que son los llamados, ¿no? De hecho, las vocalizaciones en ratas más chicas de 14 o 15 días frente a la retirada de la madre son considerados equivalentes del llanto que producen los niños humanos para llamar la atención de su madre o cuando están en situaciones de distrés, de su madre o sus progenitores en general, ¿no? Otro elemento muy importante, yo hasta ahora he mostrado modelos, entre comillas, modelos para evaluar conducta espontánea, natural en las ratas, pero que no tiene un componente social. Gran parte de la psicopatología o de los procesos asociados de sufrimiento en humanos están asociados a interacciones sociales. O, por otro lado, tienen su correlato en generar una marcada ansiedad social. Una forma muy sencilla de evaluar lo que es ansiedad social o preferencia social en ratas fue generado por la doctora Lena Berlinskaya, una doctora muy importante en el campo de la farmacología. Y lo que vemos trabaja con estas cajitas. Aquí hay dos cajitas, ¿no? Esto es un separador y hay un par de ratas de un lado y otro par de ratas del otro. Supóngase que uno esté interesado en evaluar la ansiedad social de la rata azul. Pone la rata azul acá y la rata roja de un lado. Y luego empieza a ver cuántas veces la rata azul busca la roja o cuántas veces la rata azul se va de la roja cuando la roja lo va a buscar. Y así termina generando unos índices de preferencia y evitación social. Y estos índices de preferencia y evitación social son muy útiles para detectar fenotipos. Por ejemplo, las ratas que han sufrido maltrato, negligencia paterna, que han sido separadas muy tempranamente de cuidado paterno o materno temprano en la vida, por ejemplo 180 minutos todos los días entre el día postnatal 2 y el 21, luego muestran elevados índices de ansiedad social en esta tarea.
También uno puede ver cómo los índices de ansiedad, de preferencia para arriba o de evitación para abajo, son modificados por psicotrópicos. Se sabe que el alcohol, por ejemplo, es un psicotrópico que facilita la interacción social y que es buscado por eso. Este es un trabajo muy interesante donde se muestra que el alcohol en los adolescentes no cambia para nada los perfiles de preferencia social. En general, los adolescentes tienen mucha preferencia social y eso no se cambia por el alcohol. Pero fíjense qué pasa con ratas adultas. Las ratas adultas, a dosis a las cuales los adolescentes no le hacen nada, empieza a bajar, este es el grupo control, ¿no? Por lo tanto, esta dosis de 0,75 ya empieza a generar una baja de la preferencia social en los adultos y la dosis de 1 gramo ya genera una ansiedad social en los adultos, pero no en los adolescentes. Por lo tanto, este excelente experimento nos demuestra diferencias ontogenéticas en los procesos de preferencia y evitación social inducidos por el alcohol entre adolescentes y adultos. Hasta aquí lo que hemos visto ha sido una especie de descripción de estos modelos, de estos modelos de evaluación de funciones básicas ligadas a la patología, como es ansiedad, ansiedad innata, ansiedad frente a estímulos ambientales, como la oscuridad o las características estructurales del ambiente, o ante otros significativos, ansiedad social. Vamos a ver ahora diferentes modelos animales aplicados a temas relevantes para lo que es el consumo problemático de alcohol. Y particularmente, ¿qué me va a interesar mostrar a mí? Modelos animales que se interesan por esas diferencias entre adultos y adolescentes que ya esbocé algo con el experimento de ansiedad social de la doctora Bernice-Calla. ¿Por qué los adolescentes están más a riesgo de desarrollar consumos problemáticos de sustancias? ¿Están más a riesgo? Bueno, vamos a ver un datito epidemiológico en referencia a ello. Y el datito epidemiológico que les voy a mostrar es este tema relacionado a que empezar a consumir más temprano en la vida parece ser un factor de riesgo para la probabilidad de tener alcohol. Este es un estudio muy grande hecho en Canadá que nos muestra que si tomo varios grupos de personas que han empezado a tomar entre los 11 y los 12 o a los 14, 15, 16 o después de los 19 años, el estudio es más grande que esto, pero yo condensé la información y la resumí de esta manera, hice solamente 3 grupos de edad. Y si evaluamos esos 3 grupos que empezaron a tomar alcohol en esas 3 edades, y luego empiezo a ver cada año, luego de que empezaron a tomar, qué cantidad de ellos han empezado a desarrollar problemas de alcoholismo, es decir, la tasa de alcoholismo en esas poblaciones, voy a observar que los primeros 5 años, después de que empezaron a tomar, no hay grandes diferencias. No superan en promedio el 2,5% la probabilidad de ser alcohólico en cada una de esas poblaciones y no hay mucha diferencia entre ellos. Ahora bien, luego de los 5 años, entre los 5 y los 15 años, los grupos desarrollan dramáticas diferencias en esa probabilidad de ser alcohólicos. Aquellos que empezaron luego de la edad legal, es decir, luego de los 19 años, casi que no suben en su probabilidad de ser alcohólicos. En cambio, aquellos que empezaron a los 11 y 12 tienen 15% de probabilidad de ser alcohólico y un 5% lo tienen aquellos que empezaron a los 15 y 16. Y eso persiste a lo largo del tiempo. Lo que estamos viendo ahí es esta idea de que la exposición al alcohol en adolescencia puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos por uso de alcohol, en este caso alcoholismo. ¿Cómo podemos utilizar los modelos animales para evaluar mecanismos, ya sea etiológicos o patogénicos, que están asociados a este fenómeno? Vamos a ver durante los próximos minutos estos temas. Un primer mecanismo que puede explicar por qué los adolescentes, una vez que empiezan a tomar, entran en esta autopista de peligro hacia el alcoholismo, que no pasa o pasa menos cuando empiezan a tomar, cuando la gente empieza a tomar por primera vez cuando es adulto, es que la sensibilidad a estos efectos reforzantes, de reforzamiento positivo del alcohol, son diferentes entre adolescentes y adultos.
Y eso puede ser evaluado, por ejemplo, con una técnica que se denomina condicionamiento de preferencia al lugar. Esa técnica de condicionamiento de preferencia al lugar se sirve, o ese modelo animal, se sirve del condicionamiento clásico. ¿Qué es lo que hace? Le da la droga que uno quiere evaluar, en este caso cocaína, mientras el animal, la rata, está en una caja, en un lugar con características distintivas. En este caso tiene rayas horizontales, blancas y rojas. La rata experimenta los efectos, en este caso de la cocaína, en ese lugar. 24, 48 horas después, la rata es expuesta a un ambiente muy diferente. Por ejemplo, en este caso tiene cuadraditos rojos y blancos de una manera alternada, mientras experimenta los efectos de nada, vehículo, agua, algo que no le hace absolutamente nada. Y eso se repite varios días. Tengo cocaína acá, tengo vehículo acá, tengo cocaína acá, tengo vehículo acá. Hasta que el día del test, yo pongo a la rata en una caja que le brinda la posibilidad de ir ya sea al sector donde previamente experimentó, o que tiene las características que previamente estuvieran asociadas a la administración de la droga, o hacia el sector que estuvo asociado a la administración de control de vehículo. Usualmente las drogas de abuso como cocaína, anfetamina, generan el efecto que está aquí ejemplificado por el autor del cartoon, es decir, que la rata prefiere estar ¿a dónde? En el sector donde experimentó los efectos de la droga. Lo que se supone es que hay un recuerdo de los efectos positivos y reforzantes de las drogas de abuso. Y de hecho, cuanto más reforzante la droga, más tiempo va a pasar la rata en ese lugar particular. Obviamente hay siempre que utilizar grupos controles, grupos que en realidad tuvieron tanto administración de vehículo, de nada, en un ambiente como en el otro, para de esa manera hacer una comparación. Este trabajo que están viendo aquí es un trabajo que realizamos hace mucho tiempo en nuestro laboratorio y que muestra que el tiempo pasado en una caja particular es exactamente el grado de preferencia, llamémosle así, una caja como esta, ¿no? Que tiene barras rojas y blancas alternadas, es el mismo en ratas adultas, no importa si esa caja estuvo asociada a los efectos de agua, del consumo, de la exposición al agua, de algo que no hizo absolutamente nada, o a la exposición al alcohol. Dicho de otra manera, en ratas adultas, el alcohol no es capaz de inducir condicionamiento de preferencia al lugar. Ahora bien, si hago el mismo experimento con ratas adolescentes, ahí sí, el grado de preferencia por la caja es mucho mayor cuando los adolescentes estuvieron intoxicados en esa caja que cuando estuvieron en esa caja sobrios, bajo los efectos de agua, de vehículo, de algo que no le hace absolutamente nada. Técnicamente, ¿esto qué quiere decir? Que el alcohol no ejerce efectos reforzantes medidos con esta prueba de CPP, condicionamiento de preferencia al lugar, CPP en inglés, en adultos, pero sí lo hace en adolescentes. Lo que nos da una idea que la capacidad reforzante del alcohol es mayor en adolescencia que en adultez. El CPP, el Condition Place Preference, puede ser utilizado para una miríada de preguntas. Por ejemplo, uno lo puede utilizar para ver, bueno, ya sé que los adolescentes desarrollan una preferencia inducida por alcohol en esta prueba, en este modelo animal. Bueno, yo puedo preguntarme por qué lo hace. Pues bien, hay algunas teorías que postulan que en realidad el alcohol no es la droga activa que genera el efecto reforzante, sino que es el metabolito del alcohol, acetaldehído. Bueno, ¿por qué no trato de bloquear acetaldehído? Si yo bloqueo acetaldehído y eso bloquea el CPP, que yo acabo de mostrarle, yo puedo aportar agua a esta teoría que indica que el alcohol es una prodroga. Eso fue lo que hicimos en este trabajo, ya que tiene unos cuantos años. Nuevamente, lo que estamos viendo es que las ratas prefieren estar en una caja particular, o pasan más tiempo, el 70% del tiempo, en una caja cuando en la caja estuvieron intoxicados con alcohol. En cambio, cuando en la caja no les pasó nada, estuvieron en la caja cuando no tenían
no tenían ni alcohol ni nada, pasan el 50%. O sea, no tienen ni preferencia ni aversión por esa caja. El alcohol lo que hace es elevar la preferencia del 50 al 70%. Repito, en estos animales la caja está asociada a haber estado intoxicada, embriagada mientras estaban en la caja y por lo tanto la preferencia hacia el alcohol en ese grupo pasa al 70%. En el grupo que estuvieron en la caja mientras no tenían nada en particular, mientras estaban normales, la preferencia por ese grupo es 50%. Es decir, el alcohol nos lleva el porcentaje de un porcentaje de azar a un porcentaje significativamente por encima de azar, más del 70%. Si yo realizo el condicionamiento, es decir, le doy alcohol mientras está en la caja, pero antes de eso bloqueé la producción de acetaldehído con una droga que se llama D-penicilamina, también bloqueo el condicionamiento de preferencia al lugar. Ergo, este experimento hecho con este modelo, animal, nos sirve para evaluar esta hipótesis acerca de cuál es el metabolito activo del alcohol. Me gustaría querer nombrar que el conocimiento o la evaluación de esta teoría de que el alcohol es una prodroga y que en realidad la droga activa es el metabolito del alcohol, el acetaldehído a nivel central, es muy interesante porque permite la potencial generación de nuevas terapéuticas. Lo que estamos viendo aquí es un trabajo realizado en Chile, es de un grupo que ha realizado un montón de trabajo. Este es uno bastante viejo, pero no por ello menos interesante, en el cual a ratas que toman alcohol espontáneamente, que son las ratas de la cepa Universidad de Chile preferentes o bebedoras, lo que hacen es, le administran terapia génica, un gen antisentido, que lo que hace es inhibir la capacidad para producir acetaldehído a nivel central. ¿Y qué es lo que tiene una sola administración de esta terapia génica, este gen antisentido contra la ALDH2? Lo que hace es, fíjense, bajar notablemente el consumo de alcohol de las ratas que reciben esta terapia génica en relación al grupo control. Y como ven claramente aquí, el efecto dura un mes entero. Una sola administración de esta terapia génica lo que hace es disminuir notablemente el consumo de alcohol en referencia al grupo control que no recibe el mismo tratamiento. Bueno, no quería dejar de mostrarles esto, si bien ahora vamos a seguir viendo algunas aplicaciones y cosas interesantes de la técnica del condicionamiento de preferencia al lugar. Y una cosa interesante de estos modelos de CPP es que son muy fáciles de hacer. Obviamente se pueden hacer con unas cajas muy técnicas que miden automáticamente cuánto pasa el animal en un lado o en el otro y miden la locomoción y hacen un trazado, ¿no? Hacen una cosita así de este estilo, viendo cómo se mueve la rata en una parte de la caja o en otra. Pero también lo podemos hacer muy artesanalmente. Fíjense, en este caso es una rata que experimenta, que está eligiendo, una ratita muy chiquitita que está eligiendo dónde estar. ¿En qué sector de esta cajita? ¿En un sector que está tapizado con lija o en un sector tapizado con cartón? Y otra característica muy interesante es que en realidad el CPP puede evaluarse en cualquier especie, ¿no? Hay algunos modelos en humanos también de CPP y una cosita muy interesante es que también está ampliamente evaluado en peces, donde efectivamente se diluyen sustancias en el agua o también se ponen estímulos aversivos en algunas partes del agua puntual. Hasta ahora hemos hecho mucho hincapié sobre los efectos reforzantes en agudos de las drogas de abuso y cómo ellos podrían ser un factor para promover el consumo o la transición y escalada hacia un consumo problemático. Y hemos hecho énfasis en que los adolescentes parecerían ser más sensibles que los adultos a estos efectos. Sin embargo, el balance hedónico de las drogas es muy importante. Es decir, las drogas no solamente tienen efectos lindos, eufóricos, reforzantes que llevan a mayor consumo, sino que también tienen efectos displacenteros, aversivos,
en agudo. Y es el balance entre unos y otros el cual efectivamente funciona como un factor de riesgo. Por lo tanto, también es muy importante evaluar la aversividad, los efectos displacenteros de las drogas de abuso. Y para ello, un modelo animal muy estudiado y muy interesante es la denominada aversión adquirida al sabor. La aversión adquirida al sabor hace uso de una adaptación filogenética que tenemos casi todos los animales que buscamos activamente comida, es el hecho de que vamos a rápidamente a aprender a evitar cualquier sustancia relativamente novel, por ejemplo, un sabor, en este caso agua azucarada, que es seguido de malestar. Si yo como algo, tomo algo y eso me causa malestar, yo luego voy a evitar ese estímulo en principio neutro, en este caso el agua azucarada. Yo puedo utilizar ese fenómeno y realizar un aprendizaje que se llama de aversión al sabor, por el cual le doy a los animales, las ratas, a consumir algo que les gusta habitualmente, como es, nunca lo consumieron en su vida, pero tienen una predisposición a consumirlo, como es, por ejemplo, agua con azúcar, y luego les administro, ya sea nada, es decir, el control, simplemente algo que no les hace absolutamente nada, o dosis variables de alcohol. Y luego, varios días después, cuando ya pasó esta adquisición del condicionamiento, les doy nuevamente a probar el agua azucarada. Y lo que veo es que en relación al grupo control, que toma, le gusta, sigue tomando el agua azucarada, veo una evitación dosis-respuesta del consumo de la sustancia azucarada. Es decir, los animales van tomando cada vez menos agua con azúcar en la medida en que esa agua con azúcar predijo los efectos de dosis de alcohol. Eso nos está dando una idea que estas dosis de alcohol, por ejemplo la de 1,5 o la de 1 es la primera dosis que en adultos genera una reducción significativa del consumo de alcohol, de sacarina en relación al grupo control. Por lo tanto, en adultos, el umbral al cual aparece la aversión adquirida al sabor inducida por alcohol es 1 gramo por kilogramo de alcohol. Si hago el mismo estudio, pero lo hago con adultos, con adolescentes, con ratas adolescentes, lo que voy a observar es que esa dosis de 1 gramo de alcohol que en los adultos ya me inducía aversión al sabor, a los adolescentes no le hace absolutamente nada. Los adolescentes que el agua con azúcar fue seguida por la intoxicación con alcohol inducida por 1 gramo, no reducen luego el consumo de la solución azucarada, no muestran aversión al sabor. Solamente lo hacen cuando luego de la solución azucarada reciben 2,0 gramos por kilogramo de alcohol. Es decir, que los adolescentes requieren el doble de alcohol para mostrar, para decir, percibo algunos efectos displacenteros de la intoxicación con el alcohol y por lo tanto aprendo a rechazar un estímulo sápido, un sabor que los predice. Ergo, lo que estamos viendo es sensibilidad diferencial inicial a los efectos del alcohol, no solo a los placenteros entre adultos y adolescentes, sino también a los aversivos. También podemos buscar modelos animales que nos evalúen los efectos hipnóticos sedativos del alcohol. Como es bien sabido, el alcohol induce rápidamente sedación y sueño. Y obviamente no se puede consumir alcohol cuando uno está dormido, ¿no? Ergo, estos efectos hipnóticos sedativos funcionan como una suerte de barrera protectora de seguir tomando alcohol. Pues bien, como ven aquí, lamentablemente los adolescentes son mucho, pero mucho menos sensibles que las ratas adultas a estos efectos hipnóticos sedativos. De hecho, las diferencias son dramáticas. Este es un estudio que realizamos nosotros en colaboración con el grupo de la doctora Spear y como ven, una vez que uno le da una dosis bastante elevada de alcohol a las ratas adolescentes, duermen 5.000 segundos, que no sé cuántos son esos, son como 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto es. Pero cuando uno le da alcohol a las ratas adultas duermen 20.000 segundos, o sea, una diferencia dramática. Y obviamente cuando se despiertan estas ratas adolescentes, bueno, no tan obvio, pero quiero decir, cuando se despiertan las ratas adolescentes, si uno le mide lo que se llama la resaca, la abstinencia en agudo, es mucho menor que en los adultos. Por lo tanto, duermen menos una vez que toman alcohol y cuando se despiertan tienen menos abstinencia
y por lo tanto te están mucho más proclives a ser activas y a volver a tomar alcohol. Hasta ahora, todo lo que yo he nombrado fueron modelos para evaluar los efectos del alcohol. Pero ¿cómo evaluamos el consumo de alcohol propiamente dicho? Pues bien, para evaluar el consumo de alcohol propiamente dicho hay diversos modelos también. Uno muy importante es el que están viendo aquí, que es el de la autoadministración. La autoadministración de alcohol utiliza los principios del condicionamiento operante, por el cual la conducta causa un efecto, casi siempre puede ser que yo hago algo y obtengo algo que me gusta, y por eso la probabilidad subsiguiente de la conducta aumenta. Eso es que la conducta se refuerza positivamente. Por lo tanto, yo puedo hacer, por ejemplo, que cada vez que la rata haga una conducta que en principio es de muy baja frecuencia, como palanquear algo, tocar una palanca, meter la nariz por un agujero, obtenga alcohol. Puede ser directamente intravenoso, puede ser en una especie de vasito. Y una vez que aprendió eso, yo puedo, por ejemplo, como ven aquí, subirle los requerimientos de respuesta. Si antes tenía que hacer una palanca, un palanqueo para obtener alcohol, ahora tiene que hacer 3. Y después tiene que ser 5. Lo que estoy haciendo ahí es subir el punto de quiebre. Si estoy trabajando con dos grupos de ratas, por ejemplo, una que fueron expuestas a estrés temprano, porque yo creo que el estrés temprano es un factor de riesgo, pues bien, probablemente las controles, las que no estuvieron expuestas al estrés temprano, dejen de responder luego del 3, que yo le aumento el punto de quiebre. Y las que estuvieron estresadas sigan respondiendo aún cuando yo les diga, ¿sabes qué? Para tener alcohol tenés que hacer 5 palanqueos, 10 palanqueos, 20 palanqueos. Eso que estoy mostrando ahí, digamos, también se ve en este excelente trabajo que están viendo del Dr. Cruz. El Dr. Cruz es el actual director de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Alcoholismo, LABRA, y lo que muestra es que la tasa de respuesta de animales expuestos a estrés temprano es mucho más elevada que los controles. Este es un método en el cual cada vez que la rata hace un palanqueo, hay una, entre comillas, una aguja, o sea, se hace con computadoras ahora, pero antes cuando no había computadoras había una aguja que iba por un rodillo y el rodillo se movía para arriba. Si la rata no respondía, el rodillo se mueve en forma horizontal. Por lo tanto, estos picos que ven ahí implican que la rata está respondiendo un montón. Cada línea es una rata sola y esto es el promedio. Y como ven, las ratas expuestas a MS, que es Maternal Separation, esta idea de que cuando eran chiquititas, las ratas fueron separadas entre 30 y 180 minutos por día de su madre. Ese tratamiento hace que en la adultez sean pero mucho más propensas a autoadministrarse alcohol. Ahora bien, la autoadministración operante en sí misma modela muy bien este aspecto de búsqueda, ¿no? del reforzador, de buscar pequeñas cantidades asociadas, en este caso, a la droga de abuso. Sin embargo, no es directamente un modelo clásico de lo que es la ingesta libre sin tener que hacer ningún tipo de conducta arbitraria asociada. Para ello existen otros modelos de ingesta que es el clásico modelo de consumo de alcohol de 2 botellas, que lo están viendo en este preciso momento. Es una forma muy etológica de medir el consumo de alcohol. La rata está en su caja o en una caja similar a donde la habita. Hay comida disponible, hay una botella de agua y también hay una botella de alcohol. Aquí lo podemos ver de otra manera. Y la rata puede acceder a la bebida como hace habitualmente, como realiza habitualmente su consumo de agua. De esta manera, utilizando este tipo de prueba de doble botella de consumo de alcohol, se pueden evaluar un montón de cosas interesantes y les voy a mostrar un experimento que utiliza este test de doble botella para seguir evaluando esta diferente sensibilidad y vulnerabilidad que tienen los adolescentes respecto de los adultos, ya no o sí en relación al consumo de alcohol, pero a factores que promueven el consumo de alcohol. En este trabajo que hicimos allá por el 2017, con Aranza Williville, una estudiante de mi laboratorio, el objetivo final es medir consumo de alcohol, pero luego de la exposición a un estresor. El estresor
Hay diversas maneras de exponer a eventos aversivos, traumáticos o estresantes a los animales. Uno muy interesante que utilizamos en nuestro laboratorio, un modelo de exposición al estrés, implica la exposición por 2 horas por día a lo largo de 5 días a inmovilización. En realidad tampoco, o sea, es la incapacidad de moverse. Las ratitas están ahí adentro en esos tubos, que son unos tubos de PVC, se las introduce ahí, no tienen ningún tipo de estímulo que les produzca primordialmente dolor. Sin embargo, no pueden moverse y a su vez recuerden que los animales las ratas son unos animales de grandes niveles de actividad. Por lo tanto, efectivamente, es un estresor y se entiende que es un estresor de tipo psicológico. Esta restricción de movimiento. Si uno expone a estas ratas durante, de nuevo, 2 horas por día durante 5 días a restricción de movimientos y 48 horas después empieza a evaluar consumo de alcohol en estas pruebas de doble botella, fíjense cómo las ratas que fueron estresadas, en general, no al principio, no al final, pero sí al medio, es decir, al principio no hay diferencias entre las estresadas y las no estresadas. Las no estresadas son el redondel blanco. Pero luego las que fueron estresadas toman más del doble de alcohol que las que no fueron estresadas. Y eso pasa por 3 días. Y luego el efecto se disipa. Es como que luego el efecto del estrés no es para toda la vida, sino que es momentáneo. Es decir, el estrés en estas ratas adolescentes facilita o promueve el consumo de alcohol. Fíjense qué interesante si uno hace el mismo trabajo, el mismo estudio con adultos, con ratas adultas. Las ratas adultas que fueron estresadas toman menos alcohol, casi el doble menos de alcohol o el doble menos de alcohol que las ratas que no fueron, adultas también que no fueron estresadas. Yo hasta ahora les había mostrado que los modelos animales que habíamos utilizado nos explicaban diferencias en la sensibilidad a los efectos motivacionales, apetitivos, reforzantes y aversivos, displacenteros del alcohol, que podían explicar por qué los adolescentes podían iniciar el consumo de alcohol y escalar más rápido hacia un consumo problemático. En este experimento lo que les estoy mostrando es además cómo hay otros factores que promueven el consumo de alcohol, también actúan diferente en adolescente que en adulto. Es también muy interesante notar que yo puedo evaluar ya no el consumo a lo largo de 24 horas como eran los experimentos previos. Yo puedo tratar de modelar este consumo episódico elevado que yo dije antes que en humanos es consumir 4 o 5 medidas de alcohol en aproximadamente 2 horas. Es lo que se conoce como consumo tipo binge. ¿Cómo hago para modelar esto en laboratorio? Pues bien, de la misma manera, trabajo con ratas, en este caso adolescentes o adultas, que solamente tienen acceso al alcohol con una sola botella de alcohol durante 2 horas. ¿En qué momento? En las primeras horas de la noche. En ese momento, si yo le brindo alcohol 2 horas simplemente, fíjense la enorme diferencia de consumo entre los adultos y los adolescentes. Esto es el lunes a la noche, esto es el miércoles a la noche, esto es el viernes, esto es el lunes de la otra semana, el lunes, y así sucesivamente, solamente 2 horas. Los adolescentes toman hasta 2 veces más de alcohol, 3 veces más de alcohol que los adultos en esas circunstancias de consumo controlado. Es decir, que podemos modelar en ratas este mismo tipo de patrón episódico de consumo que se ve en los adolescentes y que es mucho más común en adolescentes que en adultos. Es interesante mencionar que hemos sido capaces de revertir, mejor dicho, de inhibir este mayor consumo de los adolescentes mediante antagonistas del sistema receptor sigma. El sistema receptor sigma era un receptor que por muchos años se creyó que era otro receptor opiáceo y ahora se conoce que es de una familia independiente. En realidad es una chaperona, ¿no? No un receptor propiamente dicho, pero bueno, lo que le estamos mostrando aquí es cómo este tipo de modelos puede utilizarse para evaluar nuevas drogas terapéuticas, en este caso, que potencialmente bajan el consumo de alcohol. Les pido disculpas, yo les había dicho que había definido qué era el consumo episódico elevado o binge, pero en realidad no lo había definido, así que es importante repasar ese punto. ¿A qué me refiero
por consumo tipo binge, que se denomina en literatura anglosajona, es lo que en la literatura, en nuestro medio, llamamos consumo episódico elevado o consumo episódico intensivo, e implica consumir 4 o 5 medidas de alcohol por ocasión de consumo. Cuando eso se da en 2 horas o menos, usualmente se denomina intensivo o binge. ¿Qué es una medida de alcohol? Es la cantidad de alcohol que hay en una lata de cerveza de 330 centímetros cúbicos, en un vaso de vino preparado, entre otros elementos. En este gráfico que está viendo aquí, que es del servicio del Sistema Nacional de Drogas de Chile, SENDA, podemos ver cómo en 20 años, en los años que pasaron entre 1994 y 2014, este consumo episódico intensivo aumentó significativamente y aumentó particularmente en mujeres, ¿no?, que pasan del 31 al 43%. Estos son datos de población general, pero yo antes, en la diapositiva en que mostré el modelo de binge en las ratas, en estas ratas que toman 2 horas por noche, yo dije que el binge era primordialmente una conducta de los adolescentes. Pues bien, descompongamos estos datos de Chile total de población general por edades. Cuando realizamos eso, cuando descomponemos el consumo por edades y nos chequeamos cuánto el consumo promedio de alcohol, en alcohol puro, en gramos, en un día promedio de consumo. Y lo que vemos es que la población chilena, en este caso entre 14 a 24 años, consume 80 gramos de alcohol por ocasión de consumo. Pues bien, en una lata de cerveza hay aproximadamente 14 gramos de alcohol puro. Por lo tanto, 80 dividido 14, eso nos indica que la población de 14 a 24 años, en un día promedio de consumo, que probablemente sea un viernes o un sábado, porque los adolescentes, a diferencia de los adultos, concentran su patrón de consumo los fines de semana, a diferencia de los adultos que lo distribuyen durante la semana, en ese día promedio de consumo alcanzan o superan el umbral de consumo binge. Eso no sucede en los otros grupos etarios de mayor edad. Volvamos a otros fenómenos interesantes de consumo de alcohol en humanos que nos interesaría modelar. Uno es este fenómeno que es que en los humanos usualmente hay consumos de alcohol en atracón, en este tipo de un día tomo mucho o varios días seguidos tomo mucho, en el caso de los alcohólicos, y luego hay varios días sin consumo, porque la persona intenta no consumir, por ejemplo, por unos días, o porque las obligaciones laborales o familiares lo implican. Y luego nuevamente hay acceso y consumo de sustancias. Este patrón de consumo intermitente puede modelarse en laboratorio y es muy interesante porque usualmente el retorno al consumo es más elevado que, o sea, el primer día de retorno al consumo se observa un pico. Esto es el fenómeno denominado efecto de deprivación de alcohol, que ven en este caso en particular, ¿no? Que es que aquí ven particularmente cuando la rata deja de tener alcohol durante unos días, en este caso porque el experimentador se lo sacó, cuando retorna el alcohol a la situación, usualmente deriva en una situación de intoxicación. En este experimento utilizamos el modelo de privación de alcohol, es decir, evaluación del consumo de alcohol luego de una fase de no acceso a la sustancia, para permitir desenmascarar los efectos de una historia previa de exposición a la droga. Nosotros teníamos la expectativa de que un grupo de ratas que ya habían sido expuestas al alcohol en adolescencia por el experimentador, nosotros le damos inyecciones de alcohol, que son las barras azules o rojas. La diferencia es la intensidad. Las azules tuvieron 2 inyecciones de alcohol separadas por 48 horas y en las otras tuvieron 5 inyecciones de alcohol, cada una de ellas separadas, creo, también por 48 horas. Nosotros decíamos, ese debut temprano en la adolescencia con el alcohol va a hacer que tomen más cuando le demos en la prueba de doble botella con un grupo naif que nunca tomó, que es el negro. Y no pasó eso. Cuando esos 3 grupos de ratas tuvieron la oportunidad de tomar alcohol, los 3 en una prueba de 24 horas tomaron 4 gramos por kilogramo, es decir, no hubo ningún tipo de diferencia. La historia previa de exposición no modificó. Y esto uno diría, bueno, ¿no? Parece que es irrelevante haber estado expuesto al alcohol en la adolescencia para luego, cuando tengo yo la oportunidad, tomar o no tomar. Pero ¿qué hicimos?
Luego de esta prueba de 24 horas lo tuvimos, creo, 5 o 7 días sin ninguna exposición al alcohol en particular, es decir, nos expusimos a un periodo de privación de alcohol. Y luego nuevamente hicimos otra prueba de 24 horas de doble botella. Y fíjense qué pasó ahí. El grupo negrito, el que no tuvo ninguna manipulación en particular, subió un poco, ¿no? El grupo control de 4 pasó a casi 6 gramos. Pero fíjense el incremento que hubo post de privación de alcohol en consumo de alcohol en los grupos expuestos a 2 o 5 veces. Pasaron a tomar 10 o 14 gramos de alcohol. Es decir, que el efecto de privación de alcohol o el modelo de privación de alcohol desenmascaró los efectos de una exposición temprana al alcohol en la adolescencia y mostró el riesgo de haber estado expuesto tempranamente en la adolescencia en estos grupos rojos y azules respecto al grupo negro. No quisiera finalizar la presentación de hoy sin mencionar un par de estudios que intentan analizar los cambios más de conectividad neural y de funcionamiento de grupos neurales particulares que subyacen a los efectos comportamentales, mayormente comportamentales, que yo estuve describiendo hasta el momento. El alcohol es una droga muy promiscua que hace numerosos efectos, actúa en una miríada de neurotransmisores. Sin embargo, a los fines de estos efectos motivacionales, apetitivos y aversivos que hasta ahora estuve describiendo, los principales lugares o sitios de acción son todo el sistema mesocórtico límbico que empieza a nivel de área tegmental ventral, pasa por el núcleo accumbens y termina finalmente en corteza prefrontal, el lugar donde tiene el basamento neural estos efectos del alcohol que acabo de mencionar. Más allá de que también actúe a nivel hipocampal y, por ejemplo, altere la capacidad para formar nuevas memorias o altere la capacidad para generar condicionamiento de huella, también, en fin, tiene obviamente una cascada muy importante de alteraciones de todo tipo y color. Sin embargo, esa área es una de las más estudiadas a los fines tanto de estudiar los efectos en agudos como crónicos. Voy a mostrar dos estudios muy sencillos de nuestro laboratorio, sencillos en términos de objetivos, ¿no? Pero muy interesantes en ese aspecto, que analizan un poco la neurobiología subyacente de los efectos del alcohol en adolescentes y también en adultos. Uno de ellos es un trabajo, a mi gusto, muy lindo, que analiza la posibilidad, ¿qué es lo que sucede cuando ratas adultas y adolescentes son expuestas prolongadamente 6 semanas a autoadministración de alcohol en pruebas de 24 horas, lunes, miércoles y viernes durante 6 semanas, es decir, 18 episodios de consumo libre, que tomen lo que ellas quieran? Y en este caso en particular, no observamos que los adolescentes tomen más alcohol que las ratas adultas. De hecho, en este caso en particular, si algo, los adultos tomaron más que los adolescentes. Sin embargo, aún así, lo que vimos es que en diversas partes o estaciones de este sistema mesocórtico límbico de refuerzo, como es núcleo accumbens sector core, núcleo accumbens sector shell, el consumo de alcohol de los adolescentes estuvo asociado a una regulación hacia arriba, a mayor inducción de una proteína proadictiva que se denomina delta-FOSB. Delta-FOSB es una proteína muy interesante que está asociada a la transición de un consumo regulado de sustancias a un consumo problemático de sustancias. ¿Por qué? Se cree que, por ejemplo, lo que hace es alterar la funcionalidad de los sistemas opiáceos kappa, que están profundamente involucrados en los aspectos aversivos de las drogas de abuso y en las reacciones al estrés, entre otros elementos. Y también altera toda la cadena de señalización de TrkB y de BDNF. Y fíjense qué interesante, el consumo de alcohol en estas ratas que toman agua, este cuadradito que están viendo aquí, induce este nivel de la proteína, todos esos puntos negros. En las ratas adolescentes, la rata adolescente que toma alcohol, fíjense el nivel de inducción. La rata adulta que toma igual o más alcohol, en cambio, si algo, hay una tendencia que vaya hacia la baja. Este es el grupo control de los adultos que toma agua, este es el grupo que toma alcohol. El consumo de alcohol induce una regulación hacia la baja de la proteína. Y lejos de ser un efecto aislado de una sola zona, fíjense, se ve también, por ejemplo, en accumbens shell.
Lo que acabamos de ver nos muestra la posibilidad de que la exposición al alcohol vaya regulando el sistema de percepción de los reforzadores de manera diferente en adolescentes y en adultos. Y una cosa muy importante que forma parte de este simposio es que la exposición temprana al alcohol no solamente se puede dar en adolescencia o en infancia, sino también a nivel prenatal. Y la exposición a nivel prenatal parece también tener este mismo tipo de efecto, es decir, tunear, regular estos sistemas de respuesta neural a los reforzadores e incrementar la sensibilidad de los mismos luego de la exposición temprana al alcohol. Este es un trabajo en el cual lo que están viendo son dos grupos de ratas que son adolescentes pero que fueron expuestas o no, este es el grupo control, prenatalmente al alcohol. Y luego cuando son adolescentes se les da 3 dosis de alcohol a nivel IP y se mide la activación de diversas áreas del cerebro. Acá estamos viendo el área tegmental ventral, es decir, el inicio de esta vía del refuerzo mesocórtico-límbica. Y cómo vemos la activación mediante una proteína que se denomina CFOS, que es un indicador de actividad neural. Cuanto más se prende CFOS, mayor es la actividad neural. Y aquí se realizó una doble tinción entre CFOS y tiroxina hidroxilasa, que es parte de la maquinaria bioquímica para generar dopamina. Por lo tanto, cuanto más neuronas que están aquí negras y rojas, quiere decir que estas dosis de alcohol, que aquí estamos viendo porcentaje de activación en referencia a un control no administrado, cuanto más rojo y negro, más activación del alcohol de esas áreas y particularmente de neuronas dopaminérgicas. Y fíjense que la administración de cualquiera de las dosis de alcohol genera hasta un 250% de incremento de actividad en esas áreas, muy por encima de lo que genera esas mismas dosis de alcohol en el grupo control, que básicamente hay un 100%, o sea, el alcohol tiene un efecto significativo, incrementa en un 100% referente al control la exposición a estas dosis postnatales, pero la activación luego o en ratas que fueron expuestas prenatalmente es dramáticamente más elevado. Esto puede ser un correlato de que la percepción de los efectos hedónicos reforzantes de la droga es mucho mayor en aquellos que estuvieron expuestos prenatalmente al alcohol. Bueno, me gustaría que hayamos cumplido, ojalá, los objetivos que nos propusimos. La idea era mostrar diferentes modelos preclínicos para el estudio de cuadros psicopatológicos. Al principio hablamos un poco en forma genérica, ¿no?, de cómo medir ansiedad, de cómo medir conductas espontáneas que nos indican, llamémosle, sintomatología general, nuevamente referida con procesos de ansiedad. Pero luego nos fuimos metiendo en modelos mucho más específicos que nos permiten indagar aspectos muy relevantes de los procesos adictivos, particularmente el alcohol. ¿Cuál es? La sensibilidad inicial a los efectos hedónicos apetitivos o aversivos. La sensibilidad a factores como el estrés, que a su vez promueven el consumo de la sustancia. Vimos cómo evaluar el consumo de la sustancia, tanto en forma operante como en forma libre. Vimos cómo evaluar esto en diferentes grupos etarios, como es el caso de adolescentes y adultos, y vimos la relevancia epidemiológica de ese modelado. Y finalmente, también analizamos ciertos correlatos neurales de estos procesos que estábamos viendo. En ese marco, esto también nos sirvió para analizar un poco la neurobiología subyacente a los trastornos por uso de alcohol. Espero que les haya gustado la clase y bueno, nos veremos en alguna otra ocasión. Gracias.